Hola a todos, en este video vamos a solucionar otro problema del libro Elementos de electromagnetismo de Matthew Saiko. En esta oportunidad tenemos el ejercicio 4.11, el cual tiene acá un asterisco. Eso significa que tiene en su solución un nivel de dificultad mayor en comparación con los otros problemas del libro. En el enunciado nos dice que demuestre que el campo eléctrico en el punto 00H, o sea, un punto sobre el eje Z positivo, debido al rectángulo descrito por x de menos a hasta a, y de menos b hasta b y z igual a 0, que porta una carga uniforme ρs coulomb sobre metro cuadrado, es igual a esta expresión. El literal b es simplemente reemplazar estos valores, estas constantes, en esta expresión y hallar el campo eléctrico. Entonces, antes de ver la solución matemática, vamos a hacer un análisis gráfico para ver si se eliminan componentes o no. Entonces, acá tenemos nuestro plano. Es un plano finito, está acotado. En X va desde el punto menos A hasta A. En Y va desde menos B hasta B. Y está ubicado en el plano Z igual a 0. Entonces, cada punto en esa superficie aporta una componente de campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, un punto ubicado en el primer octante, tendríamos que, por ejemplo, acá tendríamos un diferencial de superficie. Ese diferencial de superficie aporta una componente de E1. Ese diferencial de superficie, pues a través de la integral, pues va a ir barriendo toda la superficie, y cuando llegue a un punto opuesto al de este diferencial, pues va a producir también una componente de campo eléctrico. Produciría la componente de E2. Bueno, entonces analizando de igual manera como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a alargar un poco este vector, la componente de E1, y esta sería la componente de E2. Entonces, esta componente de campo va a tener una componente en dirección menos a sub y, va a tener otra componente en dirección menos a sub x, y va a tener una componente en dirección a sub z. El mismo análisis. Entonces, para esta componente tendríamos una en dirección a sub x positivo, y una componente en a sub y, también positivo. Y bueno, tendríamos la componente en dirección a sub z. Entonces, ahí en el análisis gráfico vemos que las componentes en dirección a sub x son contrarias, lo mismo que las de la dirección a sub y. Por lo tanto, se van a anular y solamente quedarían las componentes en dirección a sub z. Entonces, entramos a la parte matemática. Tenemos que para hallar el campo eléctrico necesitaríamos esta fórmula. Entonces, ρs pues es
el valor de la carga superficial. D sub S, allá dibujamos el diferencial de superficie. Ese diferencial de superficie pues tiene una variación en X, tiene una variación en Y. Entonces sería el diferencial de X de Y. R es la distancia del origen hasta el punto donde se quiera hallar el campo eléctrico. Entonces está a una distancia h en dirección del eje z positivo. R' es la distancia que hay del origen. Vamos a colocarlo acá. La distancia que hay del origen hasta el diferencial de superficie. ¿Sí? Una distancia d que podemos especificarla como una distancia x a su x y una y a su y. Entonces acá el R' nos quedaría x a su x más y a su y. Realizamos la resta de los dos vectores, acá la tenemos, hallamos su magnitud y teniendo eso pues vamos reemplazando todo esto que hallamos en la fórmula. Bueno, como es integral de superficie, tenemos doble diferencial, tendríamos la integral doble de la densidad superficial de carga por dx de y por r menos r' sobre las constantes 4pi epsilon sub 0 por la magnitud de r menos r' elevada al cubo. Del análisis gráfico pudimos ver que las direcciones a su x y a su y pues se van a cancelar, van a ser 0. Entonces solamente vamos a tener en cuenta la componente en dirección a sub z. ¿Sí? Entonces estas direcciones ya no nos importan. Entonces de la integral podemos sacar las constantes ρ sub s, h, la dirección a sub z, 4pi epsilon sub 0. Bueno, tenemos la integral doble, los límites de esa área que van desde menos a hasta a en x y de menos b hasta b en y. Y nos queda esta integral. La dificultad de solución del ejercicio está en la solución de esa integral. Por eso es un poco más complicada que en los demás ejercicios. Entonces, porque hay que aplicar sustitución trigonométrica, hacer una simplificación. Bueno, entonces de forma general, más o menos voy a explicar qué se hizo en el desarrollo de la integral. Pueden pausar el video y mirar cada uno de los pasos que se hicieron. Esta integral pues no está en tabla. Entonces empleamos una sustitución trigonométrica. En este caso, esta sería la sustitución. A partir de ahí despejamos u, hallamos el dx y eso lo reemplazamos acá en la integral. Como vamos a integrar primero con respecto a x, pues podemos sacar el de y. Tenemos la integral de menos b hasta b en dy, que va a multiplicar al resultado de la integral con respecto a x. Bueno, ahí se reemplazaron los términos de la sustitución trigonométrica. Se empieza a simplificar el denominador. Acá tenemos la simplificación que se hizo. Podemos ver que y cuadrado más h cuadrado se repite acá. Podemos asociar estos dos términos, sacar factor común y nos queda multiplicado por tangente al cuadrado de u más 1. Todo eso elevado a la 3 medios. Esto es una identidad trigonométrica que sería igual a secante al cuadrado. Reemplazamos, reducimos o simplificamos más la expresión mediante las propiedades de las potencias. Entonces
Acá elevamos a la 3 medios este término que está entre paréntesis. El término secante al cuadrado de u también lo elevamos a la 3 medios. Entonces este cuadrado se cancela con este 1 medio y nos queda secante al cubo. Ahí ya hacemos las cancelaciones. Secante cuadrado se cancela con secante al cubo. Nos queda un secante en el denominador. El término y cuadrado más h cuadrado. Entonces acá lo tendríamos elevado a la 1 medio. Acá a la 3 medios. Si hacemos la resta, o sea, subimos este término al numerador, nos queda menos 3 medios. Entonces 1 medio menos 3 medios nos queda elevado a la 1. Como este término es constante, lo podemos sacar de la integral. Acá para el de y nos queda la integral de du sobre secante de u. Secante 1 sobre secante de u es igual a coseno de u, otra integral trigonométrica. Resolvemos la integral del coseno de u, que sería seno de u. Y aquí nos empezamos a devolver nuevamente al término para expresarlo en términos de x, y h. Entonces vamos a deshacer la sustitución. Esta fue la que hicimos inicialmente. Acá despejamos tangente de u. Entonces nos quedaría x sobre raíz de y cuadrado más h cuadrado. La definición de la tangente nos dice que el numerador es el cateto opuesto, el denominador es cateto adyacente. De ahí armamos un triángulo rectángulo. Acá y vendría el ángulo u, cateto opuesto x, cateto adyacente raíz de y cuadrado más h cuadrado. Y la hipotenusa es la suma de los catetos al cuadrado. Acá la tenemos. Con ese triángulo, pues como nos quedó acá seno de u, entonces nos vamos y buscamos, y seno de u es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazamos cateto opuesto de x, hipotenusa es este término. Y de ahí pues ya reemplazamos límite superior menos límite inferior. Y nos queda este resultado. Y que es el que reemplazamos acá. Acá habíamos sacado como constante este término, pues aquí queda multiplicando. De nuevo, es una integral que no está en un formulario de integrales. Entonces se aplica el método de sustitución trigonométrica nuevamente. La sustitución que se aplica es muy semejante a la anterior. ¿Sí? Los pasos son los mismos. Acá reemplazamos. Se hace la simplificación para ir reduciendo los términos. Leyes de potencia para cancelar algunos exponentes. Acá llegamos hasta este punto. Acá reemplazamos lo que es la secante y la tangente por estas dos sustituciones. Adicionalmente utilizamos esta otra. Nos queda esta otra integral. Al reemplazar, bueno, nos queda esta otra, este otro término. Aquí de nuevo se hace otra sustitución para reducir más aún la integral. Otra sustitución más hasta que llegamos a esta expresión. Ya esa expresión sí está en tablas de integrales. Esto es una integral de fórmula que sería arco tangente de w. Y esa ya sería la solución de la integral. Ahora tenemos que empezar a deshacer cada una de las sustituciones que se hicieron. ¿Sí? Entonces empezamos a reemplazar para dejarlo todo en función de y, x y h.
Y ya a lo último, que ya está todo en función de esas tres variables, reemplazamos los límites de la integración con respecto a y. Y después de simplificar un poco, llegamos a la expresión que nos pide el enunciado. Y ahí tenemos la solución del ejercicio. El B pues es simplemente reemplazar los valores de A, de B, de H y ρ sub S para obtener un valor numérico. Entonces pueden mirar el video, en cualquier punto lo van pausando y van mirando la solución de las integrales. Espero que les sirva y hasta un próximo video.